desarrollo del liderazgo en el Distrito Cuadrangular Mid-South es la formación intencional y la integración de los seguidores de Cristo. En relación a los pastores hispanos del distrito, es una asistencia intencional de proveerles un camino y una guía para el crecimiento personal y ministerial. Este es un proceso que guiará al pastor a través de una relación de responsabilidad, ayudándole a descubrir dónde se encuentra en las áreas de conocimiento bíblico, carácter y habilidades, con el fin de ayudarle a tomar decisiones y establecer las metas hacia su crecimiento y formación. Les invito a ser parte de esta iniciativa. Las inscripciones para las conferencias virtuales están abiertas a todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la conferencia Comprensión de los tiempos actuales. Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 de ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, y el pueblo los escuchaba. De esto se trata estas conferencias. Estas clases son dictadas por expertos conferencistas para equipar el cuerpo de Cristo. Son temas actuales para tiempos actuales. Este es un instituto bíblico básico intensivo y tiene diferentes módulos: Iglesia, Biblia, Ministerio y Teología. Cada módulo consta de 4 diferentes clases y cada clase la hacemos en 3 días diferentes. Estas clases le ofrecen 2 opciones. Usted las puede tomar de manera libre o con el propósito de recibir un certificado. Ahora, si usted quiere recibir ese certificado, necesita asistir a cada una de las clases y adicionalmente necesita responder por escrito preguntas que el maestro hace para cada una de las clases. Sócrates dijo, solamente hay un bien, el conocimiento. Y solamente hay un mal, la ignorancia. Segunda de Pedro capítulo 1 nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero el conocimiento es clave para nuestra fe. Así que te invitamos a crecer en el conocimiento. Ven y nos acompañas. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Les damos la bienvenida a nuestra clase de Romanos explicado. También les invitamos a que se suscriban a nuestra página de YouTube, Comprensión de los Tiempos. Ahí va a encontrar absolutamente todas las clases. Si se ha perdido alguna clase, la puede volver a ver. Y además, ¿sabe una cosa? En estos medios todos estamos aprendiendo, y una de las cosas que estamos aprendiendo es cuando vamos a una iglesia y la palabra de Dios nos llega, ¿qué decimos? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, en estos medios pues nadie nos oye, nadie nos dice, pero en la página de YouTube usted puede poner like. Cuando usted pone like, realmente usted está diciendo amén. Y lo otro, usted puede compartir esa página con otros. ¿Y qué es lo que está haciendo al compartir? Es más que ver una página, no se trata de ver una página, la verdad es que estos son recursos. ¿Cuál es el propósito de esta iniciativa? El propósito de esta iniciativa es darle recursos a usted como pastor, como líder, como miembro de la iglesia, para que busque a otros, para que lo comparta con otros, para que lo estudie con otros. Entonces, inclusive estos videos no están en privado, están para que usted los pueda bajar en su disco duro, los pueda poner en un DVD, los pueda guardar, especialmente cuando vemos que aquel día se acerca. La verdad, tenemos en nuestro corazón, el día que no tengamos estos medios, no tengamos nada en YouTube, estos recursos son suyos si usted los baja en su computador. Si compra una memoria, los tiene ahí, los puede seguir viendo en su computador. El día que no tengamos internet, uno no sabe, puede pasar, así como pasan tantas cosas, que no nos cojan de sorpresa. Entonces, los animamos a que sigan creciendo, compartan y sigan invitando a otros a estas conferencias. Importante que estemos promoviendo lo mismo que nosotros
estamos siendo fortalecidos y bendecidos, necesitamos compartir esa misma bendición, la misma gracia que recibimos, la misma gracia compartamos con otros. Amén. Entonces, no siendo más, le damos la bienvenida al pastor Juan Marcos Perpich para continuar con nuestra clase. Muchas gracias, pastores. Muy buenos días a todos. Vamos a seguir en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este webinar, Romanos Explicado. Gracias te damos, Señor. En este momento todos nos acordamos de nuestro bautismo en agua. Gracias, Señor, que me bauticé. Gracias, Señor, que había gente pendiente de mí, discipulándome, encaminándome. Y te doy gracias una vez más por ellos. Y también, Señor, pedimos si hay alguna persona aquí quien no se ha bautizado, entonces, pues que lo haga muy pronto, entendiendo el porqué, apreciando el mensaje, el significado de su bautismo. Bendícenos, Señor, que continuamos aquí en Romanos capítulo 6. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vemos que Pablo está contestando la pregunta que él mismo puso en el versículo 1, Romanos 6:1. ¿Cuál fue la pregunta sin mirar? ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, esa es la gran pregunta. Y él dice, no, en ninguna manera los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hablamos hace 8 días de qué quiere decir morir al pecado. Si he muerto al pecado, si tú has muerto al pecado, ¿cómo sabemos si alguien ha muerto al pecado? Y ahora en versículos 3 y 4, él está diciendo, pero ustedes se han olvidado de su bautismo. Es una manera de contestar esa pregunta de si perseveramos o no en el pecado. A ustedes se les ha olvidado de su bautismo. A uno se le olvidan muchas cosas en esta vida, pero no su bautismo. Tengo un certificado perdón, que me dieron el 8 de septiembre de 1974, cuando me bauticé en agua en Okinawa, Japón. Me dieron un pequeño certificado, lo tengo en la iglesia en mis archivos y tengo que encontrarlo. Es que hicimos un trasteo de todo y bueno, saben como a veces uno se demora y también que no se ha podido ir con facilidad a la sede de la iglesia por cuestiones que todos nosotros conocemos. Pero bueno, me dieron un certificadito y pienso que es bueno dar a la gente un certificado de su bautismo. ¿Por qué? Bueno, para recordar el bautismo. Y me gusta siempre preguntar a las personas quienes se van a bautizar, ¿por qué? ¿Por qué se van a bautizar? Me acuerdo cuando iba en el carro, una van Volkswagen de aquellos antiguos, algunos se acuerdan, iba con mi mentor, mi líder, quien me discipulaba, y él me preguntó que íbamos así como
por esa carretera así, con muchos huecos. Y él me preguntó, ¿por qué te vas a bautizar? Y yo dije, por obediencia. Uy, me sentía tan bien. Qué buena respuesta. Y amén, por obediencia. ¿Quién aquí se bautizó por obediencia? ¿Alguien? Ajá, pues porque nos bautizamos pues, por obediencia. Bien, bien, amén, amén. Pero después él me dijo, ¿y qué quiere decir tu bautismo? Es que íbamos ahí en el... Yo, no sé. ¿Qué? No sé. No sé. Pues sabía, pero no sabía. Entonces es muy importante saber el por qué nos bautizamos y también qué quiere decir el bautismo. ¿Por qué te vas a bautizar? Y por eso tan valioso aquí este texto en Romanos, porque vemos el significado del bautismo. Número 1, el bautismo es un entierro. Yo morí, ahora soy sepultado. No llevan a uno vivo al entierro, no llevan a uno al cementerio para que muera. No, es que llevan a uno al sepulcro porque ya se murió. A veces cuando estamos bautizando a las personas y preguntamos así, bueno, ¿por qué te vas a bautizar? De pronto uno dice, no, pues para entregarme a Cristo. Y bueno, la intención en este momento no es ponernos todos criticones y todos exacticos con la doctrina, pero sabes que realmente no nos bautizamos así para entregarnos a Cristo. Es que nos bautizamos porque ya nos entregamos a Cristo. O sea, ya morimos. El bautismo no es para que yo muera al pecado. A veces la gente dice, no, yo quiero morir al pecado. No vamos a morir al pecado aquí. Es que ya hemos muerto al pecado y ahora es nuestro entierro. Si yo no he muerto al pecado antes de bautizarme, lo único que vamos a tener con el bautismo es un pecador mojado. ¿Sí? Eso no me hace ahora entregado a Cristo, tampoco me hace morir al pecado. No, es que otra vez es un entierro. Ya morí, entonces por eso me van a sepultar. En una iglesia que bautizaban a las personas el domingo en el culto por la nochecita, llegó mucha gente a la iglesia y el pastor averiguó, ¿todas estas personas qué? ¿De dónde son y cómo llegaron? Pues realmente el culto del domingo por la tardecito es bajito en asistencia. Y entonces resulta que toda esta gente vino para ver el bautismo de una señora. Y entonces el pastor le preguntó a esta mujer, ¿cómo hiciste para que tanta gente viniera a tu bautismo? Y ella dijo, no, pastor, fue fácil. Yo les dije a todos que esta noche en la iglesia me van a sepultar. Entonces todo el mundo quería ver qué era eso. Bueno, tranquilos, nosotros no vamos a sepultarte, ¿sí? No vamos a enterrarte,
¿sí? Es en sentido espiritual. Bueno, entonces el bautismo primero es un entierro, segundo es una resurrección. Resucité a una vida nueva. Mírenme un momento, hasta el hecho así de salir, ¿sí? Entonces esto representa que es una resurrección. Yo creo que es muy bueno tener los niños presentes cuando bautizamos a las personas y que expliquemos el bautismo así tan sencillamente, que es un entierro, ¿sí? Y es una resurrección, ¿sí? O sea, esto es algo muy visual. El bautismo es un acto, ¿sí? Es visual. En nuestra iglesia, en una época, cuando teníamos una persona muy del mundo, entonces, bueno, hablando de los hombres, bautizaba a la persona y otra vez. Y pues yo hacía eso en una época. Después otros bautizaban. Yo no lo hacía así 2 veces a una persona, a todo el mundo, sino de vez en cuando, ¿no? Y una vez cuando volví a bautizar a la gente, las personas quienes estaban viendo este bautismo, ellos me hicieron así. Y entonces, bueno, pero lo que pasa es que el hermano no sabía que le iban a hacer 2 veces. Entonces, cuando él se salió de su bautismo, dijo, ¡Gloria a Dios! Y yo, no, y que creo que se tragó un galón de agua, pobre Dios. Bueno, no he vuelto a hacer eso. Sí, no creo que eso sea, pero digamos es algo muy visual, ¿no? El hecho de bajar en las aguas y el hecho de salir es un entierro y es una resurrección. Resucito a una nueva vida. Ando en vida nueva. En tiempos antiguos en Inglaterra pasó que 2 muchachos muy amigos del colegio, cuando se graduaron, cada uno cogió por su lado, vivían en Bristol, Inglaterra, y uno de los muchachos, pues, conoció a Cristo y se hizo pastor. Y el otro amigo, él cogió completamente por el otro lado y se metió en mucha disolución de este mundo y llegó a tal punto que pensaba en suicidarse. Un joven ahí pensando en suicidarse. Pero se le vino a la mente, yo debería hablar con mi amiguito del colegio. Él era muy buena persona y nos ayudábamos en muchas cosas. Voy a buscarlo. Pero en esa época no existía toda la tecnología, no existía el Facebook y realmente pues localizar a la gente era pues en algún caso pues un poquito difícil. No pudo saber qué se había hecho su amigo. Entonces este otro, el del mundo,
él buscó a un espiritista. Y entonces el espiritista hizo así su consulta con el mundo espiritual y dijo, su amigo vive en Londres. Ah, bueno, ¿dónde vive en Londres? No sé, vive en Londres. Vive en una casa así, con una entrada, con una portería, con unos ventanas y el balcón. Sí, podía describir así la casa, pero no podía dar la dirección. Y entonces el espiritista brincó y dijo, ¡ay! Lamento informarle que su amigo se murió. ¿Mi amigo se murió? ¿Tan joven? ¿Se murió? Sí, su amigo se murió. ¿Cómo? ¿Cómo se murió? No sé, pero sí le puedo dar la fecha. Entonces, le dijo al otro, tal día, tal año, que se había muerto. Entonces el hombre ahí pensó, bueno, ya se murió, ya qué, pero no, de todos modos decidió ir a buscar en Londres a ver qué había pasado con su amigo. Entonces se fue para Londres y después de dar muchas vueltas encontró una casa como la que había dicho el espiritista. Entonces el hombre fue a golpear en la puerta y se salió su amigo. ¿Y vos no habías muerto? No, yo no he muerto. Entonces, bueno, se entraron en la casa y hablaron y todo. Y en algún momento el cristiano preguntó al otro, ¿pero quién te dijo que yo había muerto? No, pues, bueno, sí, un espiritista, ¿sí? Y entonces, ¿y por qué te dijeron eso? Yo no sé, pero eso es lo que me dijo, que tú te habías muerto. Entonces, el cristiano preguntó, ¿y te dieron la fecha? Sí, me dijeron la fecha. Bueno, entonces, ¿en qué fecha me morí? ¿En qué fecha morí yo? Entonces, tal día, tal año. Y el cristiano, ¿sabes qué? Yo no morí, pero ese día sí me bauticé. Mire, yo sé que la gente tiene el bautismo como una cosa opcional para la vida. No captan lo importante que es el bautismo en agua. ¿Cuán importante? ¿Quién sabe? Si hasta para el mundo espiritual es muy importante tu bautismo. Entonces Pablo está diciendo, ¿no saben qué pasó? ¿Qué significa su bautismo? Entonces estamos diciendo que es un entierro, es una resurrección y tercero, es una identificación. En el bautismo estamos identificándonos con una persona. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2, habla de cuando los israelitas se salieron de Egipto, cruzaron el mar Rojo. Eso fue como su bautismo y dice, fueron bautizados en Moisés. ¿Sí? Una identificación, estaban siguiendo a Moisés cuando salieron de Egipto. Y en Mateo 28 Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces hay una identificación.
En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos viendo aquí que es una identificación. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, pues todo eso va a decir que es una identificación, ¿sí? Es un entierro, ¿correcto? Es una resurrección a una nueva vida y es una identificación. Pregunta, si el bautismo es requisito para el cielo. Si tengo que bautizarme, las personas preguntan, si tienen que bautizarse. Bueno, yo digo, pues no tienen que hacer nada. Eso sí es lo que tú decides hacer, mejor dicho. Pero la pregunta es, si el bautismo es requisito para el cielo, la respuesta es no. No, tenemos que ser claros en esto. Primero, lo que nos salva no es el bautismo. Hablando de líquido que nos salva, ¿cuál líquido nos salva? La sangre de Jesús es lo que nos salva. Segundo, el bautismo es un testimonio exterior de lo que ha sucedido en lo interior. Esto ya ha sucedido. ¿Sí? Ya me entregué a Cristo, por eso me voy a bautizar. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, pues eso fue algo interior, pero mi bautismo ya es un testimonio exterior, visible al mundo. Y tercero, enfatizamos que nos bautizamos después de creer en Cristo. Sí, es muy importante. Y bueno, tratamos con los nuevos creyentes a dar realmente una buena explicación, una buena inducción. Por supuesto, con Romanos capítulo 6 va a ser muy importante y tener una administración a las personas nuevas, mejor dicho, hasta antes de meternos en el agua, dando la oportunidad para la persona arrepentirse y creer únicamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, nota en la Biblia, estamos como contestando la pregunta, me tengo que bautizar. Pues en la Biblia, todos los creyentes, no niños, no hablando de los niños, fueron bautizados, ¿sí? Entonces, ¿por qué en el siglo XXI estamos como, ay, tengo que hacerlo? Pues imagínate, bueno, en la Biblia todos los creyentes fueron bautizados. Hechos capítulo 2 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un libro recomendado es No améis al mundo por Watchman Nee. Es un libro que habla de la importancia del bautismo en agua. No améis al mundo. Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Aquí estamos hablando de la doctrina de la identificación. ¿Cómo es la doctrina de la identificación? Es que la muerte de Jesús es mi muerte y la resurrección de Jesús es mi resurrección. Esta es una doctrina bellísima, que yo estoy identificado con Cristo. Esto tiene muchísima implicación para la vida cristiana. Su muerte es mi muerte. Su resurrección es mi resurrección. Su victoria es mi victoria. Su autoridad es mi autoridad. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la doctrina de la identificación. Colosenses capítulo 3, versículos 1 a 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La doctrina de la identificación. Estamos aquí en Romanos capítulo 6, ¿cierto? Y estamos hablando de la doctrina de la santificación, que estamos siendo liberados del poder del pecado. Y clave para la santificación es la doctrina de la identificación con Cristo. Siguiendo, capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si quieres subrayar aquí el viejo hombre. Nuestro viejo hombre. El viejo hombre se refiere a mi vida antes de Cristo, viviendo, ¿cómo es el viejo hombre para los que no saben? Es vivir bajo la naturaleza pecaminosa. Mi vida antes de Cristo. En inglés, uno dice BC, before Christ. Mi vida BC, before Christ, antes de Cristo. En Naha, Okinawa, había una parte de la ciudad como zona de tolerancia, y que ahí muchos sitios ahí del pecado y todo, y nosotros íbamos allá y los militares americanos le pusimos a este sector el apodo BC Street. BC Street. La calle antes de Cristo. ¿Cómo te parece que el mundo vaya a poner un apodo así a una calle? La calle antes de Cristo. Y si yo hago un contacto con un militar quien estuvo en Japón, siempre le pregunto si había ido a BC Street
Ah, el viejo hombre, podemos decir el viejo yo. ¿Y cómo es ese viejo hombre? Bueno, por lo general feliz. Feliz haciendo lo suyo. Y bueno, digo eso a enfatizar que nosotros no vamos a poder hacer con el viejo, no vamos a poder cambiarlo, no vamos a poder reformarlo, no vamos a poder mejorarlo. Podemos hacer muchos intentos a través de la meditación, a través de terapias, tomando Prozac, tomando otros medicamentos, pero realmente nota, la única solución para el viejo hombre, el hombre, nuestro viejo hombre, como dice en Romanos, es crucificarlo. Nosotros no vamos a poder con este viejo hombre. La única solución para el viejo hombre es crucificarlo. Aquí se habla del cuerpo del pecado, el viejo hombre y el cuerpo del pecado. Esto tiene en parte, estamos pues pensando en el cuerpo, en lo físico, pero realmente eso no es la cuestión. La cuestión es que hay una naturaleza pecaminosa que actúa a través del cuerpo físico, a tal punto que ya lo llamamos el cuerpo del pecado. Es muy importante, ¿sí? Entender que el problema con mi cuerpo es mi naturaleza pecaminosa, ¿sí? ¿Están siguiendo la idea? Nosotros hablamos en Apocalipsis Entendido, explicado, hablamos sobre la influencia del teólogo Agustín, quien comenzó muy bien en su vida cristiana, pero después como que volvió a pensar más como un pensador del mundo que realmente de Romanos, y que él como que veía al cuerpo en sí como el problema, como lo que queremos como alejarnos. De ahí sale como el concepto que uno realmente para santificarse, servir a Dios, tenía que ser soltero, el celibato, ¿sí? De todo eso sale de allí. Y aquí tenemos Pablo hablando del cuerpo del pecado. ¿Y cuál es una vez más, cuál es el problema con el cuerpo del pecado? Es el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa que jala a través de este cuerpo. Cuando hagamos un estudio sobre el Evangelio de Juan y los escritos de Juan, hablaremos sobre el gnosticismo, ¿sí? Y su concepto sobre el cuerpo. Bueno, el cuerpo del pecado dice aquí para que el cuerpo del pecado sea destruido. En esta antigua versión dice destruido. Una traducción más precisa sería hecho ineficaz, despojado de su poder. Y cuando decimos destruido, entonces tenemos la idea
o podemos pensar que el cuerpo ya no existe, ¿sí? El cuerpo del pecado ya no existe, ¿sí? Y entonces, pues, realmente no en el sentido, el cuerpo del pecado, lamento informarte, todavía existe. ¿Alguien aquí tiene un cuerpo del pecado? ¿Todavía? Ah, bueno, o sea, todavía, pues, pareces un angelito, pero digo que realmente tenemos el cuerpo del pecado. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, mejor entender que destruido significa hecho ineficaz, despojado de su poder. En griego es la palabra katargeo. Y en Romanos 3:3 se traduce hecho nula. En 3:31 invalidamos. En 4:14 anulamos. O sea, esta misma palabra katargeo en otras partes en Romanos tiene esta traducción. Así que realmente es más la idea. Nosotros tenemos también la cuestión cuando hablamos del imperio de Satanás en Hebreos, que dice que el imperio de Satanás se ha destruido. Pues el imperio de Satanás existe, todavía existe, pero ha sido despojado de su poder sobre nosotros. Katargeo realmente es como el concepto de un ejército del enemigo destruido en que haya sido derrotado, pues ya no está funcionando, ya no opera. La naturaleza pecaminosa no tiene autoridad, no tiene derecho sobre mi vida. Y por eso dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. No vivimos bajo la naturaleza pecaminosa. Jesús dice en Juan 8, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si uno, por más cristiano que sea, se deja llevar por su naturaleza pecaminosa, pues termina igual o peor que cualquier inconverso. Yo entiendo que al hombre no le gusta pensar que uno es esclavo. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 7. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. En este contexto, justificado significa liberado. El que ha muerto ha sido liberado del pecado. Fíjate que un muerto ya no paga por sus pecados. Pasó en tiempos antiguos que un músico mató a alguien y lo mandaron a la cárcel por vida, y estando en la cárcel el hombre se dedicó más a su música y componía óperas y todo. Y ya siendo un viejito, estaban presentando una ópera de él en la ciudad cercana. Entonces, en la cárcel, ahí decidieron pues consentir al viejo, pues nunca había hecho nada malo estando en la cárcel, o sea, un comportamiento ejemplar. Pues había matado a una persona antes, pero
ya después se dedicó a las buenas cosas. Entonces decidieron, bueno, vamos a darle al viejo ahí su regalito porque ya está como al final de la vida y vamos a dejarlo ver su obra presentada en el teatro en la ciudad. Entonces un guardia se lo llevó, ya era un viejito, se lo llevó así esposado al teatro y se entraron y vieron la obra que hizo este hombre y realmente el policía ahí feliz viendo ahí también esa presentación no se dio cuenta. Pero sería de pura dicha, se murió el viejito. Se murió ahí durante la presentación. Y cuando ya se da cuenta, pues tiene ahí un muerto a su lado. Y entonces quitó las esposas y el guardia se fue para su casa. Se fue para su casa. En esa época, en ese entonces, pues realmente esas horas de la noche no había manera de ambulancia ni nada de eso, de llevar el cadáver. Entonces dejó el muerto en el teatro por la noche, que el día siguiente venían a recogerlo. Y entonces cuando se reportó el guardia en la cárcel, dijeron, ¿y dónde está el viejito, el músico? Ah, no, lo solté. ¿Tú lo soltaste? Sí, lo solté. Lo dejé. ¿Qué? ¿Cómo así? Entonces dijo, no, lo que pasa es que el viejo se murió. Pues sí, ya no paga. Ya no va a pagar más por su pecado. Mira, el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y sabes qué? Además, a un muerto no se puede tentarlo, atraerlo, ¿sí? No se puede provocarlo, está muerto. Pues te imaginas, ahí está tirado en el ataúd. ¿Y ahora qué? Todas esas tentaciones del mundo no le van a afectar, no le van a interesar. No es posible atraerlo. ¿Por qué? Porque ha muerto. El que ha muerto ha sido liberado del pecado. Dice versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y por favor, el enfoque aquí en Romanos 6 es sobre la vida. Sobre la vida. Vamos a vivir, vamos a andar en vida nueva. ¿Sí? Nosotros pues a veces estamos mirando al pecado, el pecado. Y alguien me dijo, pues, las cosas son lo que son, pero a veces la perspectiva que uno tiene sobre estas cosas es clave. Y me dio una moneda y me dijo, mira la moneda. Entonces yo miro la moneda, ok, la estoy viendo, ok, estoy viéndola. Pero ahora pon la moneda en tu ojo. Entonces pongo la moneda en mi ojo y esa moneda, la misma moneda, me parece que es todo de mi vida. Que eso es lo único que hay. Ay, ¿sí? Entonces necesitamos un enfoque. Sí, tenemos que entender el pecado, etcétera, etcétera. Ustedes bien me comprenden, ¿sí? Pero necesitamos tener la perspectiva de la
vida que Dios nos está dando. En Juan 10:10, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, tenemos una vida en abundancia. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Entonces, la palabra sabiendo es clave aquí. Pregunta, ¿cuán importante es saber? Bueno, la respuesta es que es cuestión de vida o de muerte, si sabemos. Tenemos que saber, versículo 3. Tenemos que saber, versículo 6. Tenemos que saber, versículo 9. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues tenemos que saber que Cristo ya no muere. Cristo ya no muere. ¿Te acuerdas en la cruz? Él dijo, consumado es. Esta es la única muerte de Jesús. Ponle cuidado. Jesucristo no se está sacrificando todos los días en todas partes del mundo. Por eso nosotros no creemos en el sacrificio de la misa. ¿Sí? Porque Él Él murió una sola vez. En ningún sentido de la palabra se está sacrificando todos los días, a toda hora, en el mundo hoy en día. No, Señor. Ahí sí tienes la diferencia entre el evangelio y la religión de los hombres. Ahí está perfectamente la diferencia. ¿En qué? En el sacrificio de la misa. No hay sacrificio de la misa. Entonces, tenemos que saber esto. Versículos 10 y 11, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra clave aquí es consideraos. En griego es la palabra logisespai. Significa creer y actuar de acuerdo con algo. Considerar, creer y actuar de acuerdo con algo. ¿Sí? En 19 veces en Romanos tenemos esta palabra de considerar. En el inglés antiguo, es la palabra reckon. Reckon. En mi tierra, uno diría, I reckon tal cosa. Uno preguntaría, do you reckon esto, lo otro? ¿Sí? Es una palabra como muy de la época antigua y como digo, de mis raíces. Y yo sé que hay gente que se burla de personas como yo, porque decimos, I reckon. Oh, do you reckon? Sí, o sea, como digo, como tan anticuado es usted, como, pues por decirlo, ¿cómo es usted del campo? Yo soy de ciudad, yo no soy del campo, pero yo diría, I reckon. Por ejemplo, si uno dice, I reckon que se va a llover, pues eso ahora determina lo que hago. ¿Sí? If I reckon algo, eso ya afecta todo. ¿Sí? Porque considero algo, es que es una palabra muy, muy determinante. Lo que tú consideres, logisify, lo que tú reckons, determina tu vida. Me están siguiendo la idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos de reckon? ¿Qué hemos de considerar?
Bueno, ¿sí? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto sí es clave. Si nosotros no creemos en nuestra identificación con Cristo, no vamos a tener victoria. Siempre vamos a estar cayendo y siempre vamos a estar sacando excusas. Me acuerdo cuando alguien dijo, realmente, pues sí, la santidad nadie realmente la tiene. Es como pues un ideal ahí, es como algo ahí pues que siempre hemos de intentar, pero ¿quién va a vivir en santidad? No, Señor. Sí, tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuando dijimos hace 8 días que todos los cristianos sabemos que Cristo murió por nosotros, pero pocos saben que nosotros morimos con Cristo? Y date cuenta que como uno está tratando por sus propias obras justificarse, ¿sí? Pero por fin Dios le convence que no. Entonces, muchos están por sus propios esfuerzos tratando de santificarse, ¿sí? Y tenemos ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a la cruz. A la cruz. La cruz es la gracia, la única respuesta para mi justificación. Ponle cuidado, la cruz es mi única esperanza, mi única respuesta para la santificación. Entonces aquí en Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí se habla de no dejar reinar. Hay una decisión que yo voy a tomar la autoridad. Un hombre muy del mundo cuando se entregó a Cristo y más o menos como a los 15 días comenzó a pensar, se le vino a la mente que él se iba a morir por no pecar de la manera en que él antes hacía, especialmente hablando de los fines de semana. Todo juicioso entre semana, pero el fin de semana al pecado. Entonces, él contó que él honestamente, uno dice, ¿quién va a pensar eso? No, bueno, los hombres nos entenderíamos un poquito mejor el tema de pronto. Pero él honestamente pensó, me voy a morir. Si no hago este fin de semana lo que he venido haciendo en mi vida por un rato largo, me voy a morir. Y él tuvo que tomar una decisión. Pues si volvía al pecado o moría. Entonces decidió morir. Entonces se encerró en su casa. El viernes por la noche no salió. Se quedó en la casa y uno dice, pero está inventando. No, eso es real. El hombre hizo su testamento. Escribió un testamento ahí caseramente. Dejo esto a mi hermana, dejo esto a mi mamá, dejo esto a un amigo. Como que organizó, duró el viernes por la noche organizando sus papeles porque pensaba que lo van a encontrar muerto, entonces que no encuentren un relajo de desorden y todo. Por lo menos dirían, pues fue un cristianito organizado, ¿no? Entonces,
se acostó el viernes por la noche, se levantó el sábado, no se había muerto, se levantó el sábado. Y bueno, hizo ahí, como que hizo el aseo del apartamento ahí y todo como para dejar las cosas bien así. Y el sábado por la noche sabía que ya se iba a morir porque no iba a volver al mundo. Y bueno, que puso un cassette de música cristiana, hizo como, por decirlo, su último devocional, ¿no? Quería hacer su último devocional, tener un último tiempo con Dios, alabó al Señor, leyó la palabra, oró, se acostó, durmió, no se murió, se levantó el domingo y dijo, no, pues esto es ya, hoy me muero, hoy es el último. Bueno, ya para no alargar más, el hombre ese fin de semana no se murió. No se murió. Y 15 días después tampoco se había muerto. Y unos meses después no se había muerto. No se murió. Pues no volvió al mundo, al pecado, y no se murió. Realmente estaba preparado, decidido a morir, pero no se murió. A los 2 años se casó y bueno, Dios hizo cosas maravillosas con él, pero siempre me impresionó. No puedo contar más porque es como un testimonio más entre hombres, es un poquitico vulgar, pero nosotros nos entendemos las cosas. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mira, hay una decisión que hay que tomar. Este hombre se tomó su decisión. Bueno, si me voy a morir, me muero y voy al cielo, pues. Si así es, así es. ¿Sí? Hay una decisión de tomar la autoridad. La Biblia al día dice, no dejen que el pecado domine sus débiles cuerpos. No lo obedezcan. No se entreguen a los deseos pecaminosos. Nota, un esclavo obedece al amo hasta el día en que muera. Cuando el esclavo muere, pues ya no obedece a su amo. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí se habla de vuestros miembros, hablando de los miembros físicos, los miembros del cuerpo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ungía con sangre y con aceite. Qué lección, ¿no? La oreja para oír la voz de Dios, la mano para servir a los hermanos y el pie para andar en santidad. Vuestros miembros. Y dice aquí que hemos de presentarse. Dice en griego, la palabra paristenai. Presentarse significa ponerse a la disposición, a la orden. Hemos de presentar nuestros miembros. Aquí tenemos una enseñanza importantísima, que el cuerpo, mi cuerpo no es mío. Yo aprendí esto prestando el servicio militar. Cuando entramos, lo primero que le hacen a uno es rapar la cabeza. Me acuerdo estando ahí en fila
esperando ahí el peluquero militar a raparle la cabeza a cada uno. Y eso fue la época de los hippies. Yo no fui hippie, sí, pero de todos modos tenía el cabello hasta los hombros, ¿sí? Y entonces me pillé que el peluquero pregunta al recluto, ¿usted lo quiere corto o lo quiere muy corto? Entonces un soldado nuevo dijo, pues yo lo quiero corto. Entonces, y queda uno ya totalmente rapado. Entonces, el siguiente, cuando le preguntan, ¿lo quiere corto o lo quiere muy corto? Dice, bueno, démelo muy corto. Rapado. Igual, todo es mentira. O sea, te están preguntando, pero es que te va a quedar igual, corto o no corto. Sí. Bueno, entonces nosotros ahí rapados pensamos, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad de volvernos calvos? Pero calvos así, pues tú rapado de todos modos tienes alguito de cabello, ¿no? Un poquitico, pero eso no es calvo. Y entonces, pues queríamos ser, a ver si alguien me respalda en esto, como el actor Kojak. Creo que Telly Savalas, si me acuerdo. Él sí era un calvo y todo ahí. Y nosotros queríamos ser como Kojak. Entonces nos metimos en el baño comunal de las barracas ahí y echamos crema de afeitar y que nos colaborábamos, que uno ¡ay! Sí, y empezamos ya a afeitarnos la cabeza y se entró el sargento a regañarnos que nosotros no podíamos hacer eso. Y yo decía, ay, pero ¿por qué, mi sargento? Porque pues nosotros ya rapados, ya qué, sí, déjenos tener este gusto. Y se calmó un poquito y nos explicó, dijo, lo que pasa es que su cabeza es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Esa cabeza no es suya. Pertenece al Estado. Ay, ¿cómo así? Pues usted no se dio cuenta, pero cuando firmó los papeles, es que todos nosotros prestamos el servicio militar voluntariamente, ¿sí? No fuimos conscritos obligatoriamente, sino voluntariamente nos prestamos el servicio. Y entonces cuando usted firmó ahí, no se dio cuenta, pero quiere decir que su cuerpo no es suyo. Bueno, mi sargento, entendemos, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Y él dijo, lo que pasa es que si ustedes son calvos y en dado momento no tienen el casco puesto, el sol les puede quemar esa piel y entonces usted puede quedar muy emproblemado ya para hacer su oficio militar. Y nosotros salimos como que, uy, no, ¿qué hicimos cuando nos inscribimos? No sabíamos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el cuerpo mío no es mío. De pronto alguien que no prestó servicio militar, pero sí se casó, se identifique con... Bueno, no voy a ir más por ese lado, sino a decir que uno no se da cuenta de lo que implica esto. Entonces, no vamos a poner a disposición del pecado nuestros
miembros. Esto de quién soy yo, de quién es mi cuerpo, es algo esencial. La diferencia entre la educación sexual con el enfoque científico humanista y la Biblia es si tú mires el programa que el Ministerio de Educación da a los niños, te das cuenta que desde pre-kinder, la posición de la educación sexual moderna y la Biblia son opuestas, son diferentes, desde pre-kinder. Porque le enseñan al niño en pre-kinder, lo primero que le enseñan, your body is yours. Tu cuerpo es tuyo. Bueno, yo entiendo por qué quieren inculcar esto en los niños de pre-kinder. Yo entiendo, hay siempre un razonamiento en eso, pero en realidad la Biblia nos enseña que mi cuerpo no es mío, mi cuerpo es de Dios. Por eso no podemos tolerar la educación sexual con el enfoque científico humanista. Si lo toleramos, entonces vamos a tener nuestra juventud llevado por lados que ya todos conocemos. Bueno, pregunta, ¿tú prestarías tu carro a un loco? Un loco llega a la puerta y dice, préstame tu carro. Claro, tome las llaves, disfrute. ¿Cierto que haríamos eso o no lo haríamos? Entonces, vamos a prestar nuestro cuerpo al pecado. La doctrina de la identificación, la frase clave es con él, en versículos 5, 6 y 8, con él, identificados en su muerte y resurrección. La identificación ocurre en el momento en que creo en el Evangelio. El cristiano va entendiendo, apreciando su identidad en Cristo. Nota, tengo que saber mi identidad en Cristo, si no, voy a vivir como esclavo. ¿Te acuerdas que la pregunta fue, hay que saber, ¿por qué es tan importante saber? Sí, es tan importante saber. Es que es cuestión de vida o de muerte. Después de la guerra civil en los Estados Unidos, la guerra que fue para librar a los esclavos, años después de la emancipación de los esclavos, años después, en algunos lugares remotos, en el campo, en el sur, todavía había personas esclavos. Y uno dice, pero ¿cómo así? Realmente en la guerra civil eso ya se resolvió. El 1 de enero de 1963, ¿sí? Presidente Abraham Lincoln emancipó a los esclavos y después esto fue codificado así por enmiendas en la Constitución y no sé qué, ¿sí? O sea, ¿y cómo es que décadas después había personas en el campo trabajando como esclavos? Y pasó en diferentes ocasiones que personas fuera de la región, paseando ahí por las carreteras, y se dan cuenta, oye, esos están ahí en el campo cultivando el algodón de la misma manera como los esclavos. Y entonces, pues uno dice, para ahí, ya que comenzamos a tener carritos y paramos ahí y decimos, oye, ustedes parecen esclavos allá. Y siguen ahí trabajando. Oigan, ustedes parecen esclavos. ¿Qué les pasa? Por favor, no nos hablen. ¿Qué? No nos hablen. De pronto el amo
nos ve hablando con ustedes, el amo, el jefe dices, no, el amo. ¿Qué? Ustedes están ahí como esclavos. Eso es lo que somos. ¿Qué? ¿Ustedes no son esclavos? Sí, eso es lo que nosotros somos. Pero ustedes no saben de Abraham Lincoln. ¿Quién? No, la gente no sabía. Nadie les había dicho. Y el amo, quien bien sabía, les ocultó su emancipación. Él no les iba a decir. Y los tenía. Entonces, el turista ahí diría, no, es que ustedes fueron liberados en tal año, Abraham Lincoln hizo esto y todo, y ustedes pueden irse libres. ¿Verdad? Sí, pueden irse libres. Pero el amo tiene escopeta. No importa que su amo tenga escopeta. Él no les puede hacer nada. Si él les dispara, él será procesado por la ley. Él no les puede tocar. Les puede gritar, les puede amenazar y todo, pero es mentira. Él no tiene autoridad sobre ustedes, ¿verdad? Y algunos ahí dejaban ahí su herramienta y se salieron de los campos. Y llega el amo a decir, vuélvense. No voy a volver, yo soy libre. Que usted no puede. Y se fueron. Pero dicen que otros no podían creerlo y seguían hasta el último día esclavos. ¿Sí? Entonces, cuán importante es saber. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La libertad del pecado prometida. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy en 8, si Dios permite, vamos a hablar sobre 2 maneras de vivir. Vivir bajo la ley, vivir bajo la gracia. Que el Señor les bendiga. Pastor Juan Marcos, gracias por este tiempo. Hay una pregunta y no sé si es un supuesto o es una realidad. Dice la pregunta, una persona que decide entrar a su bañera y de manera privada se bautiza él mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es esto un bautismo? Bueno, vamos a mirar siempre, ¿no? A la Biblia, al libro de los Hechos. ¿Cuán importante es el libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos muestra cómo los primeros cristianos entendieron la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, y de ahí arranca todo. Entonces, nosotros queremos pegarnos lo más posible a este ejemplo, a esta aplicación. Y entonces, pues, vemos que el bautismo, varias cosas. Una cosa es que el bautismo fue inmediato. Nosotros esperamos mucho tiempo para bautizarnos. Esto realmente no es lo bíblico. Y otra cosa es que el bautismo fue algo público, ¿sí? No fue a escondidas, así, no fue personal. No fue personal, yo me bautizo en mi casa, yo solito. No, eso sí no vemos en el libro de los Hechos. Y entonces, pues, tratamos de seguir lo básico bíblico es la recomendación. Bueno, por el otro lado, uno dice, bueno, el ladrón no fue bautizado, ¿no? El buen ladrón en la cruz no fue bautizado. Entonces, sí hay excepciones. Hay gente que en la Biblia que creyó en Jesús, pero no fue bautizado. Pues sí, el buen ladrón no se bautizó. Pues no alcanzó a ser
bautizado. ¿Y qué tal si yo estoy en una celda, ¿sí? Y totalmente aislado de todo ser humano y llego a creer en Jesús? Nadie me va a bautizar. Nadie me va a ver. Pero yo tengo la oportunidad ahí en un balde de agua, qué sé yo, pues ahí que el Señor lo dirija, ¿sí? ¿Sí? Si tú vives en un campo de concentración, en una celda, ¿sí? Donde hay absolutamente nadie para colaborarte, pues ahí adelante con lo que tú pienses, pero no, si nosotros tenemos la capacidad, la oportunidad de seguir el patrón bíblico, recomiendo hacerlo. Muchas gracias. Una pregunta. El tema en griego, la palabra logisetai, y usted la describió como creer y actuar de acuerdo. Creer y actuar de acuerdo. ¿Por qué es tan fácil creer que podemos ser perdonados de nuestros pecados? Y sin embargo, no ocurre lo mismo con creer que estamos muertos con Cristo Jesús, porque es un proceso mucho más largo. Una parte es que no se habla de este tema. Sí se habla, gloria a Dios, que Cristo murió por nosotros. Entonces necesitamos hablar, enseñar, discipular, que nosotros morimos con Cristo. ¿Sí? Uno dice, pero ¿por qué se dificulta? Pues porque no lo estamos enseñando. ¿Por qué se demora tanto cuando es un hecho? Es un hecho, ya hecho, que Cristo murió. Ya es un hecho que nosotros morimos. ¿Sí? Entonces, eso primero, tenemos que estar enseñando Romanos 6. Acuérdate que Romanos fue la enseñanza para los nuevos creyentes. Y desafortunadamente una persona puede estar en la iglesia por años y nunca ha recibido Romanos. Bueno, segunda razón, lo que dijo mi profesor de Romanos, Brother Eno, en Life Bible College, él dijo, a lo mejor cuando enseñas de la identificación con Cristo, pocas personas van a responder. O sea, solamente las personas que están desesperadas por tener una respuesta en su vida van a agarrar esta verdad. Y he visto la veracidad de lo que él dijo en mi tiempo de ministrar la palabra, que cuando uno enseña Romanos 6, muchos cristianos dicen, ¡ay, qué lindo mensaje! ¿Sí? Y sí. Y bueno, la palabra no vuelve vacía. Pero de pronto se acerca una persona nomás y dice, me salvaste la vida. Me levanté hoy pensando, hoy es mi último día de cristiano. No puedo seguir más si no tengo una respuesta. No iba a venir a la iglesia, pero vine. Y gracias por este mensaje. Eso es lo que yo necesitaba. Entonces, realmente, bueno, recordamos que cuando Jesús primera vez dice a gente que había creído en él, otra vez, dijo a gente que había creído en él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mejor dicho, no entendieron, no asimilaron. No, tocó después. Entonces, sí, nosotros estamos preparados psicológicamente, nosotros que enseñamos la palabra, que discipulamos, que mira, esto requiere su dedicación, su paciencia a enseñar la gracia para la justificación, la gracia para la santificación.
Pues muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos, y muchísimas gracias a todos. Se nos acabó el tiempo. Tenemos ahí otras preguntitas, las guardaremos para la próxima clase y posiblemente en la próxima clase se responderán algunas de estas durante la enseñanza. Les recordamos, nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana, hora de Texas, 10 de la mañana, hora de Colombia, y que el Señor los siga bendiciendo.